de Alemania. Germany for his statement. Doy ahora la palabra al I now give the excelentísimo floor señor to Jorge His Arriaza, Excellency Mr. Jorge ministro del Arriaza, Poder Popular para Minister of the Relaciones People's Power Exteriores for Foreign de la Affairs República of the Bolivariana de Republic Venezuela. of Venezuela. Sí, muchas gracias, señor Thank you very presidente. much, Mr. President. Por fin nos toca intervenir. At Tenemos last, un discurso we have a chance escrito, to pero speak. We have a permítame written hacer text, but antes algunas reflexiones. Before that, I wanted to share some thoughts with you. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle Indeed, al señor Mike Pompeo, We can even thank porque Mr. Mike ante el Pompeo fracaso because, del pasado 24, in the jueves, face of en la the Organización de failure Estados Americanos, at the OA, no tuvieron Organization of la American suficiente States, fuerza para last on imponer the 24th una of resolución. January, they didn't have Bueno, enough, apelaron a la weight convocatoria del to Consejo de Seguridad de Naciones impose a Unidas. resolution. Well, they Ya veníamos uh, nosotros, incluso el convened a presidente meeting Maduro, of the pensando Security llamar Council. In fact, también we, a President esta Maduro, instancia thought para of debatir appealing to this no tanto el caso de body, Venezuela, not only to sino debate, not only the la case of grosera Venezuela, but rather the intervención y los groseros blatant mecanismos and de gross injerencia de los intervention and Estados Unidos mechanisms of en nuestro país. interference by the Hemos de United decir States in our country. que en esta oportunidad And we want to Estados Unidos say no that, está detrás del golpe de this Estado, lo confieso. No está detrás del golpe de Estado. in this case, the United Está States is not delante del golpe de Estado. behind the Está coup a la d'etat. vanguardia del golpe de Estado. It is in advance. y It's dicta las in the órdenes, vanguard no of the solo coup d'etat. It is a la oposición dictating the venezolana, orders, not only sino to the también Venezuelan a los opposition, gobiernos satélites but also de to los the Estados Unidos satellite en la región y pareciera governments que in the region. en Europa y otras partes del And mundo. it seems in A Europe las and the pruebas other parts podemos of the world. remitirnos. As Por aquí proof, tenemos tweets, we have redes tweets sociales, here from llamamientos social media. a las We have fuerzas appeals, de seguridad, calls to a la the Fuerza Armada security Nacional forces, to the Bolivariana, Bolivarian para que se National pronuncie Army, contra las autoridades to legítimas, take position contra against the el legitimate gobierno authority, constitucional del against presidente Nicolás Maduro, the del constitutional secretario Mike government Pompeo, of, del President Maduro, vicepresidente Pence. by, Fue by un Secretary tweet of State con un video del Pompeo and by vicepresidente Vice Pence, President, Pence. el día 22 It was on the dio la 22nd, luz verde where para Vice President el Pence, golpe de Estado basically in a en tweet, Venezuela y gave para a que, green como light dijo for a coup la d'etat in secretaria adjunta and Rosmary, as Undersecretary General se autoproclamara. said, Nadie le juramentó, ninguna institución, interim president en self-proclaimed. ninguna formalidad, en Vice ninguna President. No, ceremonia, there was no sino ceremony. una It autoproclamación was de un señor diputado en una self-proclamation multitud by a member of en una parliament manifestación pacífica at a public de rally, las at tantas que ha habido en peaceful Venezuela en public los rally, últimos años. one of ¿Dónde many está la that there have legalidad? been Yo over the past pregunto, years. So I revisemos la ask you, Constitución de la if República we look at Bolivariana de the Venezuela. Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Léanse el artículo 233, read Article palabra por palabra, 133, disposición word por for word, disposición, frase por provision frase. by provision, ¿Dónde sentence está by sentence. la legalidad? Where is the Eso en cuanto al legality? ordenamiento jurídico interno, pero This is, ¿dónde I mean, está la legalidad internal, en cuanto a los our principios Constitution, but what fundamentales about del if we derecho look at internacional the, público? ¿O es que ahora international law, estamos dejando de charter? lado las relaciones Where internacionales is this based on? Are we basadas en el derecho simply, internacional y se setting aside imponen las relaciones internacionales international relations basadas based en on la fuerza, international law and, instrumentalizando replacing them with las international organizaciones relations based on multilaterales para force, lograr and, su cometido y instrumentalizing su objetivo? international organizations Si to alguno de achieve their ustedes me dice goals. If so, en if qué one of you artículo can tell me in which y article en qué disposición and de la which Carta de provision Naciones of the Unidas United se Nations encuentra Charter la base legal you para can la find the legal autoproclamación basis for de un the señor que no fue electo por self-proclamation of an nadie individual como who wasn't presidente elected by de la anyone República as Bolivariana de president of the Venezuela, Bolivarian Republic of abramos Venezuela, entonces el debate then jurídico. Creo we can, que no van a poder open hacerlo. a discussion on the legal Estábamos aspects, but I don't revisando think aquí that will happen. También, Also, porque hay que preguntarse hasta cuándo. we need to ask ourselves. El secretario Rex Tillerson de Estado fue el primero antes de que le destituyeran, y luego el propio presidente Trump aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no solo anunció sanciones que son medidas coercitivas unilaterales desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé de anunciar una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que
amenazó con el uso militar. Él, no use fue John Bolton, of force. no fue Mike Pence, It wasn't Mike Bolton no who did fue it. It wasn't Marco Mike Rubio, Pence. It wasn't fue Marco Rubio. Donald Trump, It was quien Donald Trump amenazó con el uso who del threatened poder militar the use directamente de la of República military Bolivariana de force Venezuela directly against the no haya sido Bolivarian Republic cuestionado of Venezuela. por How las is it that instancias he wasn't even de challenged or el questioned multilateralismo by en el mundo y the que se pretenda sentar en el entities of banquillo de los multilateralism? acusados a la And República instead Bolivariana de that you Venezuela sit, porque su pueblo y in su the gobierno place han of the cumplido accused, estrictamente con lo que la the Constitución reza Republic of y han Venezuela, respetado because también its government el has derecho fully complied with its internacional. constitution and upheld Aquí and tenemos, respected international law. pudiésemos, How is es that muy possible? larga, pero I mean, we could speak for a long time. 1911, en México, 1911, in una Mexico, invasión. 1912, invasion. marines 1912, norteamericanos invaden Nicaragua. U.S. Marines Querido invade compañero, Nicaragua. y dieron comienzo a la ocupación que se My mantendría neighbor casi here. continua hasta And they 1933. occupied the Nicaragua, Nicaragua en el 34, Panamá en el 41. Nicaragua, 41, Panama. Luego la Escuela de las Then, Américas. The School Luego of the está Americas, allí of el course, TIAR. is. En Cuba, And then in 1952, Cuba, 1954, el derrocamiento de 1954, Jacobo Arbenz. En overthrow Guatemala, of 1956, Jacobo Nicaragua. Arbenz in, Guatemala, 1960, Nicaragua, el presidente 1960, Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. 1960, Y luego Playa Girón, of, 1961. efforts to overthrow Castro, then the Bay of Pigs Es decir, in aquí 1961. podemos seguir. So we Joao can Goulart go on en with Brasil, this. 1964. Joao Goulart in, 1965, in querido Brazil in presidente 1964, del Consejo de Seguridad. the president of ¿Cuántos the Security murieron en Council? República Dominicana por la How many invasión died in the Dominican avalada Republic, por la Organización de Estados as a Americanos result of an invasion, para derrocar un gobierno endorsed by que the no les United convenía States to o que no les overthrow a gustaba government ideológicamente, that, el gobierno del ideologically gran didn't dominicano convene them, y nuestro the americano que government fue Juan Bosch. of Juan Bosch, La the great doctrina Dominican. Monroe The Monroe debería Doctrine. ser Estados Unidos el que esté It should be evaluado the y United sometido a examen States that should permanente be, por su subject to permanente permanent, y respeto al analysis derecho and, internacional e intromisión, injerencia, examination due to its, invasiones detrás de los disregard of golpes de international law, Estado. its Después vino el constant golpe invasions, en its, 1973 behind, contra el presidente Salvador overthrows, Allende, después de including the Guatemala overthrow of también. Salvador Allende in En 2002, 1973, then Guatemala, en Venezuela, and even in 2002, presidente George Bush, in golpe de Venezuela, Estado. President George Lo Bush, negaron, pero reconocieron al authorized the dictador. coup Y d'etat. hay un precedente. They denied it, Lo que but they ocurre hoy en acknowledged Venezuela the tiene un dictator. precedente directo. 2002. So 2002 is a direct Estuvieron precedent of what's detrás happening. del golpe de Estado. They were No behind estuvieron the coup tan d'etat. delante como en esta They oportunidad. weren't as much in the vanguard or in advance Reconocieron al as this dictador time. Carmona que duró 47 They horas. recognized Carmona, the Y dictator, luego, for 72 una hours. it investigación lasted. de expertos Then there norteamericanos was, demostró con documentos an analysis desclasificados la by United participación States de los experts that Estados Unidos en demonstrated aquella with intentona golpista. unclassified O documents that there was 2004, involvement of the en United Haití, States. In 2004 in presidente Haiti, Jean Bertrand Aristide. Jean- O 2009, Aristide, 2009 en Honduras, in que Honduras. en principio no se sospechaba siquiera It wasn't even que suspected Estados Unidos estuviese detrás that the hasta que United Hillary States was behind Clinton it until en un libro Hillary Clinton, efectivamente in a book, reconoció que dio las in her órdenes book, para derrocar recognized it, al that she presidente gave, the de order Honduras. to overthrow the president of Porque Honduras, quiso llamar al pueblo because she a una wanted constituyente, to, mientras que appeal, call to otros the people presidentes to en a Centroamérica constituent han sido assembly. elegidos sin Meanwhile, tener la facultad de ser other candidatos, Presidents in Central han America perdido were las elected elecciones. without being, Hay even being informes de la Unión candidates. Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero Or luego there were los llama Donald Trump, organizations like le the prometen a Organization of Donald Trump que American States or you que that, mudarán su claim that embajada there was de fraud. Tel Aviv a Jerusalén But ante Israel y that son is not reconocidos no recognized by solo the por government of Trump, the United States sino por or todos los gobiernos the government of satélites Trump en la región de makes nuestra América. unilateral decisions like moving the embassy to Miren, Jerusalem, etc. Solo quería mostrar esta tendencia, ¿no? I just wanted to show Medios, you que son los que ven. this graph Estos son nada más Twitter, This no me is estoy yendo a otras redes sociales, from Twitter. I'm not de los even mentioning voceros other social oficiales of the del gobierno de Estados Unidos. spokespersons of the Miren United cómo la States. tendencia en enero fue subiendo. See how Día in 22, día January the 23. Ese trend día is esperaban increasing, el golpe y un 23 and alzamiento 24. militar You see, que on en the Venezuela 23rd, they were no está expecting contemplado a porque coup la d'etat, Fuerza Armada military Nacional coup. Bolivariana Which didn't defiende happen con su because- vida esta because constitución. the armed No forces pudieron, in Venezuela ni defend the financiándola, Constitution. ni They could extorsionándola, not, even ni through extortion provocándola, or financing convencer or a incitement, nuestros militares convince de derrocar al our presidente Nicolás military to Maduro, ni overthrow our podrán. President Nicolas. And they ni won't be able podrán. to do it. They won't be Han able dado to un do it. paso en falso. It was Una in vez vain, más, han once dado un paso again. en falso It was- desde el it was- gobierno it was an- de los it was- Estados it was- Unidos it y was- quienes se le it was sumaron an erroneous, once inmediatamente. again. Miren, es increíble. It's just Cuando el amazing. presidente Trump When President Trump tuiteó, ¿no? que está por aquí ya, que este fue el reconocimiento, esto es como el depósito en Naciones This Unidas is, de
un reconocimiento a un Estado. Cuando el This presidente is a Trump tuiteó recognition of a state. que reconocía al President señor Trump diputado tweeted that he como dictador de recognized Venezuela, a member of parliament inmediatamente as a dictator of Colombia, Venezuela. Chile, Argentina, Immediately, Colombia, Guatemala, Chile, Argentina, Guatemala, es decir, everyone esperaron la followed suit. orden So they were para waiting for the comenzar order. ellos después And as a soon as the order reconocer was given, they también. started Es recognizing. demasiado evidente, It's es demasiado too descarado, obvious. se le ven las It's- costuras por it's todas too partes de este shameless. golpe de Estado. You can Y see eso the no puede traces ser everywhere of this aceptado coup d'etat. And this cannot por be Naciones accepted. Unidas. It cannot be accepted by Más the bien United debe ser States. condenado y ojalá In fact, hubiese it una should be convocatoria condemned, and al Consejo de I hope Seguridad that, para the Security evaluar Council will convene a quiénes meeting estuvieron detrás to evaluate de who este was golpe de Estado behind this y para coup d'etat. sancionar a quienes to punish estuvieron those detrás. who were Y no, behind it. no haría falta mucho juicio, And porque you las wouldn't evidencias, need a lot of los elementos intelligence, probatorios because the sobran evidence- en las the redes evidence sociales, is en las abundant declaraciones, en los in comunicados. social media, in the statements Hoy and mismo, communiques. aquí. Just today, Este es Wall Street Journal. this is the Wall Street Journal. Aquí está como comprueban que el propio Wall Street Journal, como lo Even hizo el the año Wall pasado el Street New York Journal, Times as también, last year the New el York Wall Times Street did as Journal en well, septiembre, in que September, demostró que hubo reuniones de that militares demonstrated that there were meetings of, venezolanos que supuestamente supposed iban a derrocar al presidente Maduro Venezuelan, en Estados Unidos con officers who were funcionarios going to oficiales del overthrow gobierno Maduro, estadounidense. No meetings fue with officials from the United el States and organismo de Washington. inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. It Fue wasn't- el New York Times. It was the New York Times. It wasn't the periódicos Cuban de España. intelligence or Hoy Venezuelan es el Wall Street intelligence that Journal. reported Aquí this. está, It was the New York claramente. Times. Today it's the La Wall pieza que le Street Journal. faltaba a la estrategia golpista era It's la the- juramentación. Nation of Donald Trump Americans han of America perdido were las elected elecciones. without being Hay even being informes de la Unión candidates. Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero Well, luego there were los llama Donald Trump, organizations like le the prometen a Organization of Donald Trump que American States or EU that, mudarán su claimed that embajada there was de fraud. Tel Aviv a Jerusalén But ante Israel y that son is not reconocidos no recognized by solo the por government of Trump, the United States sino or por todos los gobiernos the government of satélites Trump en la región de makes nuestra América. unilateral decisions like moving the embassy to Miren, Jerusalem, etc. Solo quería mostrar esta tendencia, ¿no? I just A los wanted to show medios, you que son los que ven. this graph Estos son nada más Twitter, This no me is estoy yendo a otras redes sociales, from Twitter. I'm not de los even mentioning voceros other social media, oficiales of the del gobierno de Estados Unidos. spokespersons of the Miren United cómo la States. tendencia en enero fue subiendo. See how Día in 22, día January the 23. Ese trend día is esperaban increasing, el golpe y un 23 and alzamiento 24. militar You see, que on en the Venezuela 23rd, they were no está expecting contemplado a porque la coup Fuerza d'etat, Armada military Nacional coup, Bolivariana which defiende didn't happen con su vida esta because the constitución. armed No forces pudieron, in Venezuela ni defend the financiándola, Constitution. ni They could extorsionándola, not, even ni through extortion provocándola, or financing convencer or a incitement, nuestros militares convince de derrocar al our presidente Nicolás military to Maduro, ni overthrow our podrán. President Nicolas. And they ni won't be able podrán. to do it. They won't Han be able dado to un do it. paso en falso. It was Una in vez vain, más, han once dado un paso again. en falso It was- del it was- gobierno it was an- de los it Estados was- Unidos it y was- quienes it se le was sumaron an erroneous move once inmediatamente. again. Miren, es increíble. It's just Cuando el amazing. presidente Trump When President Trump tuiteó, ¿no? Que está por aquí ya, que este fue el reconocimiento, esto es como el depósito en Naciones Unidas is de un reconocimiento a un Estado. Cuando el this presidente is a Trump tuiteó recognition of a state. que reconocía when al President señor Trump diputado tweeted that he como dictador de recognized Venezuela, a member of parliament inmediatamente as a dictator of Colombia, Venezuela. Chile, Argentina, Immediately, Colombia, Chile, Guatemala, Argentina, Guatemala, es decir, everyone esperaron la followed suit. orden So they were para waiting for the comenzar order. ellos después And as a soon as the order reconocer was given, también. they started Es recognizing. demasiado evidente, It's es demasiado too descarado, obvious. se le ven las It's- costuras por it's todas too partes de este shameless. golpe de Estado. You can Y see eso the no puede traces ser everywhere of this aceptado coup d'etat. And this cannot por be Naciones accepted. Unidas. It cannot be accepted by Más the bien United debe ser States. condenado y ojalá In fact, hubiese it una should be convocatoria condemned, and al Consejo de I hope Seguridad that, para the Security evaluar Council will convene a quiénes meeting estuvieron detrás to evaluate de who este was golpe de Estado behind this y para coup d'etat. sancionar a quienes to punish estuvieron those detrás. who were Y no, behind it. no haría falta mucho juicio, And porque you las wouldn't evidencias, need a lot of los elementos intelligence, probatorios because the sobran evidence- en las the redes evidence sociales, is en las abundant declaraciones, en los in comunicados. social media, in the statements, Hoy and mismo, communiques. aquí. Just today, Este es Wall Street Journal. this is the Wall Street Journal. Aquí está como comprueban que el propio Wall Street Journal, como lo Even hizo el the año Wall pasado el Street New York Journal, Times as también, last year the New el York Wall Times Street did as Journal en well, septiembre, in que September, demostró que hubo reuniones de that militares demonstrated that there were meetings of, venezolanos que supuestamente supposed iban a derrocar al presidente Maduro Venezuelan, en Estados Unidos con officers who were funcionarios going to oficiales del overthrow gobierno Maduro, estadounidense. No meetings fue with officials from the el United States and organismo de Washington. inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. It Fue wasn't- el New York Times. It was the New York Times. It wasn't the periódicos Cuban de España. intelligence or Hoy Venezuelan es el Wall intelligence Street that Journal. reported Aquí this. está, It was the New York claramente. Times. Today it's the La Wall pieza que le Street Journal. faltaba a la estrategia golpista era It's- la juramentación. La agencia Associated Press, So that was que es norteamericana, Associated Press, hoy también, which is also con mucha United claridad, States. Today, saca very una información
que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada, pero muy burda. Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia. Incluso uno tiene que lamentar. Uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos. Muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos, que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas. No ellos. Es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos 8 días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten. Cumplan con la Carta de las Naciones Unidas, respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón, señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien. Henry Falcón fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró, pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general, Antonio Guterres, que era necesaria una observación de Naciones Unidas en las elecciones. No se dio. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica Mogherini para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya 3 meses antes de la realización de las elecciones, el subsecretario Sullivan fue el primero. Dijo, esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia, de Chile, de Europa, a decir, no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes, demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico, automatizado, y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual, simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico. Y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de McCarthy, de Nixon. Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo, el libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se
comenzó Since a the aplicar esas medidas coercitivas beginning of unilaterales these unilateral and desapegadas del coercive derecho measures internacional that are in breach en of Venezuela international law in Venezuela en el año 2017 in hasta diciembre de 2017 2018 de costo para until Venezuela, December of last year, 23.000 You know what the millones cost has de been? dólares. $23 billion. Gracias al bloqueo, a la This is due to the persecución blockade contra los bienes and to de the- Venezuela, to, contra uh, nuestros recursos. persecution to ¿Estaría la undermining economía our venezolana en la resources. situación Would the problemática que está would si the hubiese contado Venezuelan con esos economy recursos? be, in the state Ofrecen if it 20 had these millones de dólares en la resources? OEA, The $20 que billion nos quitaron a nosotros, $20 million nada más en were offered Euroclear, en through the Bélgica. OAS, but then they were Señor taken embajador de away. Bélgica, The hay ambassador of Belgium, 1.200 millones de dólares represados, bloqueados, $1.2 billion Oro de Venezuela, are frozen in activos. Belgium. No podemos hacer transacciones. We Toda can't- aquella transacción bancaria que pasa por Nueva We York can't o conduct por any Londres banking transactions. no ocurre. Anything that Termina goes through New devolviéndose el York dinero or o represan el London dinero. cannot take ¿Es place. eso The justo con el money pueblo is venezolano? returned. This is Aquí what's being done fue against muy the claro Venezuelan people. el señor representante de Rusia, The pero los representative of demás Russia was es quite que no clear existen on this, las, but the eso others, que ellos llaman las sanciones. Es que no existe there's no el such thing bloqueo. as, Es mentira. Esas there's no blockade, 18, they say. 19 rondas de sanciones contra There's been Venezuela 18 or no 19 existen. rounds of sanctions, but there's no Creo que hay que blockade. hacer una reflexión. Es un muro ideológico que están We haciendo really need contra to think Venezuela. of this, that there's a true Nosotros ideological respaldamos las iniciativas de diálogo, como en su momento wall fue la being, iniciativa put up de against República Venezuela. Dominicana. We support que no fue que the surgió de la dialogue, nada. as was El proposed presidente earlier by the Nicolás Maduro, Dominican permítanme Republic. hablar It en didn't primera come persona, me nombró en agosto del año from 2017 canciller scratch. y I 2 was días después appointed in estaba yo August as reunido foreign minister, and 2 en days su casa, last señor year, 2 Miguel days Vargas, later, y I met después en el in Palacio de Gobierno House of con el Miguel presidente Vargas. Danilo Medina, And then, llamando 2 a days los later líderes de la with, oposición, Daniel llamando al Medina, and presidente I Maduro tried to para get in llevar a touch cabo with el the diálogo opposition. en I tried Venezuela. to bring ¿Y qué together pasó? the opposition to Alcanzamos and, un acuerdo, President usted lo Maduro. sabe, And hay what un happened? We acta reached an que agreement. está guardada There's a seguramente document. There's a en document algún that archivo de la presidencia is in some de República archive Dominicana, donde allí of the había firmado un presidency of the preacuerdo. Dominican Republic, where Y there was a cuando teníamos preliminary que ir a agreement. firmar el acuerdo, And when we were supposed to go and dejaron sign en the ridículo agreement, al presidente Danilo Medina, President dejaron en ridículo al expresidente Danilo Rodríguez Medina, Zapatero, President dejaron en Medina, ridículo a los former- cancilleres former que Prime Minister apoyaron Zapatero y were dejaron en made to look like ridículo fools. a sus seguidores en They Venezuela. were made to look like Y fools no and their firmaron. supporters in Venezuela. Ese They día didn't sign casualmente that estaba Rex agreement. Tillerson en Bogotá. And Y strangely se enough, dice, Rex de buena Tillerson was fuente, in que recibió una Bogotá llamada at the time. el And it's jefe de la said delegación from reliable venezolana, sources that que hoy está refugiado en Colombia, he received recibió a una call llamada from para the head no of the firmar Venezuelan y para delegation who was complicar taking refuge la abroad. situación I en received Venezuela. a call Estas son telling him not to verdades, sign and to queridos complicate compañeros. the situation even Además, further. This is the truth. This permítanme is what decirles actually que happened. aquí se ha hablado Furthermore, allow me to say that sin fundamento riguroso. without any Hay muchas mentiras que han dicho aquí. basis of facts, it Y was se lo stated digo here. There are con a lot of respeto. lies that have been here. Stated here. Pregúntenle al Fondo Monetario Internacional But you can ask sobre the los datos que le International entregó Monetary Venezuela y si on ese dato the se acerca information that ni Venezuela has lejanamente a la provided cifra and- que han dado ustedes de inflación and hoy whether aquí. these figures are Pregúntenle anywhere close to the a la number directora del inflation Fondo numbers that you Monetario heard here. Internacional. Sean un Ask poco the más director of the rigurosos International en las Monetary Fund. Be a pesquisas bit para more hablarle al mundo de rigorous este in foro your que es investigation. fundamental para el In futuro y discussing, la paz y in la discussing seguridad this in this de la humanidad. authoritative Pero pregunten international body, también, which is essential for the de future of esos humankind. But also, 3 millones de migrantes, these sí hay 3 una million situación migratoria migrants. Yes, there is a nueva problem que no with conocíamos, migration. señor canciller de It's Colombia, new, y que tiene que ver mucho con el bloqueo, Minister from tiene que Colombia. ver mucho It con la has to do a persecución lot financiera with the contra blockade Venezuela and with y the con la situación financial, económica en Venezuela que nosotros no negamos financial y restrictions que on vamos Venezuela. a We ir don't deny that. recuperando con el pueblo y And con los planes we de recuperación are, económica, crecimiento y prosperidad We are social y trying to restore económica the que ya situation están en through marcha. economic Pero ¿cuántas veces growth le hemos pedido la plans to data boost economic a los growth, gobiernos de etc. Colombia, de Perú, de But Chile, de governments of Ecuador, Peru, Chile, de Ecuador, Argentina? Argentina, ¿Cuántas veces le hemos dicho, manden? how many Porque un times venezolano sale por un puente hacia Colombia y have termina en Chile. ¿Y cómo lo sé yo? We told them you can send En estos días, Venezuelans ¿saben lo que back. ocurrió? And you know what El has presidente del happened? Ecuador, Lenín The Moreno, president of Ecuador, Lenín llamó a Moreno, crear brigadas called on the creation para of brigades perseguir a los to- venezolanos to pursue, migrantes prosecute, en el Ecuador. Y se nos Venezuelan llenó la migrants in embajada de Ecuador. venezolanos And so our para embassy que los is los full of, ayudemos a irse de Ecuador immigrants. porque hay una And we persecución helped them to xenófoba y leave, fascista contra leave ellos that en la country ciudad de because there Ibarra, was en a el norte del Ecuador. persecution against Qué them in doloroso eso. Ecuador.
It's very ¿Y saben painful. qué pasó hoy? And you know what happened today? El miércoles, el mismo Wednesday. miércoles, fueron 3 aviones There were 3 a buscar, incluyendo el avión presidencial, planes, including the a más de presidential plane, 230 venezolanos y to venezolanas get over migrantes. 300 Y hoy, Venezuelan immigrants to 3 bring, aviones to iban bring them también, back. And porque today, tenemos 3 other la embajada llena, aircraft were los, there. Because pagando today hoteles, we have con la dificultad que es mandar the recursos embassy con el full bloqueo a nuestras misiones people. diplomáticas, y With no all the le dieron el difficulties we permiso have in de sending sobrevuelo money, and a los aviones que con also, carácter humanitario iban a buscar a los we weren't venezolanos given para que authorization regresaran of a su casa y overflight a su so familia that the ante una aircraft could persecución. land and bring people ¿De back qué to se their trata? homes. What are we talking about here? ¿De qué se trata esta guerra What are we seeing contra here? Venezuela? It's Nosotros a estamos war esperando las against visitas Venezuela. We del are señor Eduardo Stein, awaiting está por a visit by concretarse Mr. Edward esta Stein. semana. It's, Estamos should take esperando la place, visita this week. We're de waiting la expresidenta y visit amiga by Michelle Bachelet. former President and friend La Michelle Bachelet. violencia. Ustedes dicen aquí As que for violence, la dictadura we say here está reprimiendo y matando. The dictatorship Por is favor, killing, estudien la is historia de Venezuela repressing. Well, en los últimos años. study the history of Las Venezuela over the marchas past few years. insurreccionales de la oposición, The con insurrectional muertos puestos marching por ellos, by the dieron opposition, pie with y deaths, facilitaron el golpe de Estado en el año 2002. facilitated con the coup francotiradores. d'etat in 2002 Busquen using cuántas personas que hayan using fallecido en estos días sharpshooters. fallecieron en Look manifestaciones at how many realmente pacíficas. people died in those ¿Quién days los in truly asesinó? peaceful Está en investigaciones demonstrations. Who de la killed them? justicia venezolana, de los órganos del Poder Ciudadano venezolano, de la Justice, the Fiscalía, judiciary, and the que es prosecutor are soberana, investigating que no this. necesita ninguna And they have intervención the sovereign de ningún authority. órgano They don't independiente, y need nosotros diremos the la verdad intervention of sobre any cada uno de los independent body, and we fallecidos. will Porque tell you the Venezuela se truth on every respetan. death, because Ustedes estaban buscando, digo ustedes, quienes you, patrocinaron el golpe, el día 23 de enero, who una tragedia en sponsored the Venezuela, coup d'etat de on muertos, the que 23rd corriera la of sangre por January, las calles de are Caracas, y no fostering ocurrió. bloodshed. No ocurrió You porque se tried tomaron las to promote medidas, a bloodshed on the pesar que en la noche 23rd. That salieron didn't happen. focos en los sectores populares de Didn't Caracas de happen. 10, 12, 13 personas a There were saquear, a groups destruir of propiedad 12 or privada, 13 y allí people to hubo try to loot, to try to situaciones. plunder private property. Impedimos otra But we tragedia prevented como la this. del We 11 de abril, prevented otra another tragedia tragedy como la like del the one that happened on 2014, the otra 11th of tragedia April, como la del another tragedy 2017, like that cuando happened la in oposición 2014 or venezolana 2016 extremista se when va a las calles, the extremists, financiada desde algunos países que Venezuelan están aquí sentados opposition, para derrocar por la vía del took atajo, to por the la vía del streets to golpismo, try por la vía de la to fuerza, overthrow, al to try to use presidente force Chávez en against, su momento at the y al time was presidente President Chávez Nicolás Maduro. and then Apoyamos President las Maduro. iniciativas de diálogo, como We apoyamos la support the República initiatives of Dominicana en dialogue su just momento. as we supported Apoyamos the que Dominican México, the Uruguay, el initiative of CARICOM Dominican hayan Republic. We expresado su support voluntad para que Mexico, los Uruguay, venezolanos nos CARICOM, all those sentemos who con su have facilitación sought y logremos to bring Venezuelans together and nuestras reach an propias agreement. salidas, sin imposiciones. To find our own Aquí way nadie nos out va a dar without any nosotros imposed plazos, solution, ni nos van a without decir anyone si se hacen elecciones o no. establishing Las decisiones que se tomen las tomarán los ultimatums. venezolanos, The decisions that will sentados, be taken will los be de la taken by the oposición, los Venezuelans del gobierno. themselves, the El día opposition and the 22 de government enero se sitting reunió together. el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, the Diosdado Cabello, president of the con este señor diputado Juan Guaidó, National para abrir un Constituent canal de Assembly diálogo, met y with allí se Mr. llegaron unos Guaido compromisos, y el to otro try día to el establish señor Juan dialogue and Guaidó find a hizo todo compromise. lo contrario. And Guaido Bueno, did tenía la everything presión, quite tenía the los opposite. tweets de Pence, Of course, los I tweets understand de he was Trump, under toda pressure. la There presión were de su tweets gente. from Trump, from ¿Qué es lo que quieren? from ¿Llevar a Pence. Venezuela a una guerra civil? What do you want? Did you want to No lo trigger van a a civil lograr. war in Venezuela? Los You won't presidentes do it. norteamericanos a veces apelan a la guerra Sometimes cuando están en problemas de US gobernabilidad. presidents call for war Y when guerra, miren, they're el presidente Trump se facing arrepintió ya problems, domestic de problems. haber Well, you ha see, dicho que President Irak Trump estaba mejor con Saddam Hussein. is Ha already dicho que Libia estaba mejor con Muhammad al-Qaddafi, already regrets que lo derrocaron saying y that asesinaron de manera brutal, y se rieron de things ese will asesinato, improve. la If you recall secretaria de what Estado en happened su with momento. with Saddam Hussein, El or salvajismo, with la fuerza, eso no se puede Gaddafi, permitir en el mundo de hoy. they, Incluso está in spite retirando of all sus tropas de assurances, Siria. they were killed. Que va a buscar una The guerra en United América States, the Latina. United Es States is Venezuela, el withdrawing trofeo forces de from guerra Syria. Well, they're going del to señor Trump. try to Nosotros no le vamos a dar la start a guerra a new Donald war in Trump en Latin Venezuela. America and En Venezuela Venezuela. se We're va a not going to imponer give la them that paz, se satisfaction. va a imponer la tranquilidad y el Peace entendimiento and entre los stability and venezolanos, a understanding will pesar de prevail muchos in de Venezuela, los países in que estén aquí spite of all the sentados efforts of the buscando countries una present guerra. here who are trying to trigger a Quería war, también incite a war. decirles, I also want to tell you ante el plazo ese que pretende dar Europa, that this estamos recordando al libertador Simón Bolívar también, deadline that 1818. Europe has trying to give La us. primera We recall polémica que Bolivar tuvo con un back agente in estadounidense. 1818, the first time he Porque had an recuerden argument ustedes with que the Estados United Unidos States. no If you apoyó recall, the United States las luchas libertarias did not de support nuestros países. the
Ellos ya habían sido the fight for freedom of our countries. independientes por su propia They have capacidad, become independent ganándole by una their guerra own al Imperio Británico. strength by Pero winning the cuando las war, the colonias Revolutionary War de against the British Sudamérica se Empire. But when the enfrentaron al Imperio colonies of South Español, America se declararon confronted the neutrales. Spanish Empire, they Qué cosa, declared ¿no? that they were neutral. Y después Interesting, no huh? solo se declararon And then neutrales, afterwards, sino not que only did ayudaban they a los declare realistas, that a los they españoles, were neutral, but they clandestinamente. actually help Y en una de esas ayudas clandestinely help the clandestinas en el Orinoco, en royalists Venezuela, violando And, decretos del gobierno in, legítimo del presidente in entonces, Venezuela. Simón Bolívar, de la Nación. Bueno, they, allí hubo unos barcos, went unas against embarcaciones the estadounidenses con President municiones, Bolivar at the con time. They aprestos que sent, fueron detenidas ships y surgió with una polémica. ammunition, Y el Libertador ships that were finalmente le dijo a la were gente, detained. Irving, de Estados Unidos, And at the time, miren, lo mismo da para Venezuela combatir a la España que combatir al mundo entero si el mundo entero la Bolivar, ofende. said Y eso that lo it's podemos the same repetir thing hoy whether aquí. we fight only Afortunadamente against tenemos Spain or grandes amigos. against the whole Aquí han hablado world. también But grandes fortunately, we have amigos. excellent Pero quien friends. ofenda a Venezuela conseguirá al pueblo de Venezuela, offends al presidente Venezuela will Nicolás Maduro, will have to deal a with los the consejos entire people of comunales, al poder Venezuela, popular, a the la Fuerza president, Armada, the de armed pie forces para defender will nuestra have- soberanía y nuestra Everyone integridad. will defend que the leer country to defend our artículo- territorial el- integrity and independence. Discurso que traía aquí, I was sí, going to quiero read que the- lean the el statement that artículo I brought here, 200. but I really- Permítanme leerlo y con esto cierro. We just want to Porque close. se le ha I want to conclude tratado de dar by un reading barniz an article from our constitucional Constitution because there was an attempt to give a elaborado en los kind of laboratorios de Washington, seguramente, constitutional a esta autoproclamación de este señor, que todavía en Venezuela constitutional, se están aprendiendo el nombre de este varnish señor. to Incluso el presidente this Paraguay whole en estos días no operation pudo that pronunciar su was apellido. designed in the Pero laboratories permítanme leerles el of artículo the United States. But 233. I want to read Article 133 of Serán the faltas Constitution. absolutas del presidente o presidente de la República. It would be only Escuchen, su muerte, What su are the renuncia absolute o su failings destitución of the decretada por el president? His Tribunal death, Supremo de Justicia. his Su incapacidad dismission, física o mental permanent physical or mental permanente, disability certificada certified por una by a junta medical médica designada board por el Tribunal designated Supremo by de the Justicia Supreme y Tribunal con of Justice aprobación de la with the Asamblea approval of the Nacional. National El abandono del Assembly, cargo, declarado the como tal por la abandonment of his Asamblea Nacional, position duly así como la declared by the revocación National Assembly popular and de su recalled by mandato. popular En Venezuela hay vote. referendo revocatorio a la mitad del periodo. There's a Si el referendum, pueblo no está contento, ocurrió en if 2004 at the con el comandante Chávez midterm, fue ratificado. at the middle of a term, Cuando se there's a produzca la vote if falta the people absoluta are del unhappy. presidente electo o Now, presidente when there antes is de la toma de serious posesión, failings, se procederá a una nueva elección universal, this directa y would, secreta, dentro de los 30 días consecutivos when an siguientes. elected president becomes Mientras se permanently elige y toma unavailable to posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. pending Es que en election Venezuela and no hubo toma de inauguration of the posesión. new president, the Es que en president Venezuela of the no hubo National elecciones. Assembly shall take charge of the Si hay presidency una of the discrepancia Republic. de But there uno de was los no poderes, election. son 5 poderes en Venezuela, There are 5 legítimos todos. branches, all Si legitimate. hay una discrepancia de la Asamblea There's a Nacional, discrepancy bueno, in que the vaya national- a las demás instituciones, Well, que vaya al the National Tribunal Assembly Supremo de doesn't agree, Justicia. then it ¿Pero should qué es eso? address De the autoproclamarse Supreme un Court, señor etc. But what diputado, is this? I mean, presidente, y que lo comiencen a self-proclaiming, reconocer a member of Parliament gobiernos en el simply mundo. Los gobiernos que uno cree que son self-proclaiming himself serios, que president and tienen to be departamentos recognized legales en by la other Cancillería governments. que están apegados a esta carta y que I conocen mean, las these are constituciones serious de los governments estados, that reconociéndolo. respect the Charter of the Se está United Nations, imponiendo recognizing la fuerza al him. derecho y eso es You're peligroso para la recognizing humanidad. the imposition of force tenemos que against detenerlo legality. This hoy is very aquí en dangerous, Naciones and we Unidas. need to put a stop to that Yo here creo today. que es suficiente I think con lo that que hemos is- esbozado. I think Y it's enough queremos with what decirle I've al pueblo told de you, Venezuela que nos what escuche, I've sketched out for you, que and se ha demostrado aquí que just want to Venezuela no tell you está that the sola. people of Venezuela Y se seguirá are demostrando a listening, lo largo de and I este think it's been debate, demonstrated the como se people of demostró Venezuela is not alone, en otros as has organismos been internacionales demonstrated in this y el debate movimiento de as países in no other alineados organizations, que including the presidimos. Non-Aligned Movement. Venezuela that no we está sola. ¿Y share. saben por qué no está sola? Venezuela is Porque not alone. Venezuela está And you know pegada why? a la su Venezuela is constitución not alone y a la because Carta de las Venezuela Naciones Unidas. is upholding its Nosotros constitution seguiremos avanzando and por the la vía Charter de of the nuestra United democracia. Nations. We will continue following the Nosotros path of our no nos democracy. dejaremos imponer por nadie We will not allow ninguna anyone decisión ni impose ninguna on orden. us any La decision or propia order. secretaria adjunta lo dijo. Este And I señor think the diputado se Undersecretary General autoproclamó. herself said, this individual ¿Dónde está en esta has Constitución una proclaimed himself, autoproclamación? self-proclaimed Yo himself. les Where pregunto, in our ¿en dónde? Constitution is Búsquenmela, that me la muestran. allowed?
y damos el debate. Show me where En this nombre del is presidente authorized Nicolás and we Maduro, can debate it. En nombre de los poderes The name of the públicos de president Venezuela, is President en nombre del Maduro. pueblo de Venezuela, On behalf, del in poder the name popular of de the President Venezuela, Maduro, de las on behalf comunas y of, consejos comunales, queremos insistir en que Venezuela the es, como people dice la and of the- Constitución, our various irrevocablemente libre e independiente, Venezuela y que is ningún poder, free por and poderoso que sea, independent, podrá and no dictar power, no matter a how nuestro powerful, país can su dictate destino y sus to pasos a our seguir. people Muchas and to gracias. our nation its destiny or its future. Thank you very much. Gracias.